Paz, hermanos y amigos, les invito para que juntos doblemos las rodillas y pidamos la bendición a Dios. Padre Todopoderoso, ha llegado el momento de meditar en tu palabra y nuestra súplica es que nos ayudes, nos des entendimiento, un corazón dócil, que sea tu palabra la que hable, Señor, para que así fortalezcamos nuestra fe, aumente nuestra esperanza y se nos facilite también comprender y hacer tu santa voluntad. Porque todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Recordemos que las hijas de Moab, como lo vamos a ver en el contenido de nuestra lección, son aquellas descendientes de Moab, que fue fruto del incesto que cometió la hija de Lot poco después de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Entremos al contenido. Moab fue un pueblo ubicado cerca del Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania. Su nombre se deriva de Moab, hijo de la hija mayor de Lot, que nació fruto de la relación incestuosa que ésta tuvo con su padre al haberlo emborrachado poco después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, argumentando que no quedaban varones en la tierra con quien pudiera casarse y tener hijos. De Moab descienden los moabitas. Es famosa en la Sagrada Escritura la historia de Ruth, mujer de origen moabita que obedeció por convicción los mandamientos de Jehová y llegó a formar parte del eslabón genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que los moabitas estaban emparentados con el pueblo de Israel. Lamentablemente, hermanos, cuando Israel fue rescatado por Moisés de Egipto e iba atravesando el desierto, Israel tuvo la seguridad de que los moabitas, por ser parientes, les iban a facilitar el pasar por sus tierras e incluso a auxiliarlos con agua, con pan. Pero no fue así, hermanos. Y entonces, el Señor en Deuteronomio dicta una resolución contra Moab. Y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 23 las dos razones que tuvo Dios para excluir a los moabitas de cualquier intento de entrar en la congregación de Jehová. Recordemos que en la época levítica, si bien es cierto que la ley que se le dio a los hermanos judíos no era una ley proselitista, tampoco excluía a cualquier extranjero que quisiera hacerse a la congregación de Jehová una vez guardaran los mandamientos, guardaran el día de reposo, se sujetaran a la Torá, a la ley de Dios. Sin embargo, por dos acciones que cometió Moab, ellos fueron excluidos hasta la 10ª generación. Ruth fue una excepción, hermanos, una buena excepción, porque a pesar de ser de origen moabita, aquella joven demostró la fe que adquirió a través de la enseñanza que recibió de su suegra. Y son famosas aquellas palabras donde le dijo: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Leamos Deuteronomio 23,
versículos 3 y 4. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre. Aquí están las dos razones. Una, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. Esa fue la primera razón. Segunda razón, y porque alquiló contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor, de Mesopotamia, de Siria, para que te maldijese. Fíjense que la actitud de los moabitas no fue del agrado de Dios, porque no solo no salieron a recibir a Israel con pan y agua, no solo no los auxiliaron por ser sus parientes, sino que además Moab intentó que Balaam maldijese a Israel. ¿Con qué intención? Con la intención, según él, de que al maldecir a Israel, Israel sería debilitado espiritual, militarmente, como pueblo, y sería fácil para Moab vencer a Israel. ¿Qué cosa, hermanos, tan necia? Porque recordemos que desde el momento en que el Todopoderoso hace de Israel su pueblo, su especial tesoro, o como lo ha hecho con su iglesia en la gracia, realmente no hay poder humano ni poder espiritual que pueda destruir aquello que le pertenece al Todopoderoso. Y ahí estamos incluidos nosotros, hermanos. Fíjense qué privilegio tan grande. Nadie puede destruir. Ciertamente podría alguien decir, pero sí hubo persecución contra la iglesia y murieron miles de hermanos. Correcto, pero al final, recordemos las palabras de Jesucristo cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Podrán acabar con nosotros físicamente, pero espiritualmente nadie puede arrebatarnos esa doctrina preciosa que tenemos y que finalmente por la fe en Jesucristo nos va a llevar a la salvación. De la misma manera, en Israel sistemáticamente el Señor vino haciendo juicio sobre los hermanos judíos israelitas rebeldes, pero no desapareció Israel como pueblo. Y la prueba es que después de pasados 2520 años, en que el pueblo anduvo disperso, sepultado espiritualmente en las naciones, ahora tenemos a un pueblo ahí vivo, creciendo, valiente, defendiéndose. Y eso fue lo que no logró captar Balac, que pagó a Balaam gran cantidad en oro para maldecir a Israel. Nadie puede maldecir al pueblo de Dios, hermanos. O sea, lo maldicen, pero es una maldición que no tiene ningún efecto. Pasemos al segundo párrafo. En su travesía por el desierto, los hijos de Israel pasaron por el territorio de los moabitas. Estos se atemorizaron por su presencia y porque habían escuchado lo que habían hecho con los amorreos. Por lo que Balac, lo que acabamos de mencionar, por lo que Balac, rey de los moabitas, le pidió a Balaam, hijo de Beor, que maldijera al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios le ordenó a aquel varón que bendijera a Israel, y así lo hizo. ¿Qué pasó con Balaam? ¿Un hombre obediente a Dios? No, hermanos, no. Porque Balaam, gozoso, contento de que le dieran mucho oro, mucha plata, deseoso de maldecir al pueblo, a él no le interesaba como profeta lo que realmente fuese la verdad
de la protección o la bendición de la que gozaba Israel. No, a él no le importaba nada de eso. Él lo que quería era el oro y la plata. Pero se encontró con que el mismo Todopoderoso le da una orden: no vas a maldecir a ese pueblo, lo vas a bendecir. Y lo que pasa, hermanos, en la actualidad con los falsos profetas. Los falsos profetas, ellos no están por pregonar la verdad, ellos están por ver qué obtienen, qué beneficio personal obtienen, y en esa instancia de perseguir beneficios personales no les importa maldecir al pueblo de Dios, a la iglesia, haciéndola parecer como una iglesia que es legalista. No, hermanos, es la gracia de Dios. Pero finalmente, en vez de maldecir, resultan bendiciendo a la iglesia porque la doctrina se propaga. Y una prueba de esto es que todos los que pertenecemos a la iglesia de Dios, en algún momento o pertenecimos a la iglesia de Roma o pertenecimos a alguna congregación sectaria, hasta que alguien nos abrió los sentidos a través del Espíritu de Dios. Y aquí estamos, hermanos, estamos considerando la verdad de las Sagradas Escrituras. Leamos en Números 22. Números 22. Leamos el versículo 6 y el versículo 7. Dice así: ven pues ahora, te ruego, dice Balac, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. ¿Cuál era qué intentaba hacer al maldecir al pueblo de Israel? Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que maldijeres será maldito. Un error, hermanos, porque no era así. Va a ser bendito a quien Dios disponga que será bendito. Pero no como dijo él: mira, Balaam, yo sé que al que tú bendices es bendito y al que tú maldices no. Eso no es así. Eso no es así, porque si no, cualquier brujo puede maldecir a un miembro de la iglesia y ya se convierte en maldito. No, eso no es así. Únicamente Dios es el que tiene la facultad de bendecir o de permitir la maldición. Y en este caso no la permite, no que le ordena lo contrario a Balaam. Leamos el versículo y no logra él su objetivo. Entonces dice así, varias veces lo intenta, hermanos, varias veces. Y Balaam también sigue necio en su intento de adquirir el oro. Pero finalmente, dice así el versículo, capítulo 23 y versículo 20. He aquí, yo he tomado bendición y él bendijo y no podré revocarla. Entonces le dice Balac, 25, versículo 25. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, ni tampoco lo bendigas. Miren hasta dónde llegó Balac y hasta dónde llegó Balaam. Ambos sufrieron la humillación de Dios, uno intentando maldecir al pueblo y finalmente reconociendo delante de Balaam: bueno, si no lo vas a maldecir, tampoco lo bendigas, como quien dice, lo estás haciendo más grandes. Y Balaam, por su parte, también con aquella profunda tristeza, porque se había escapado de sus manos la oportunidad de enriquecerse, porque no pudo maldecir al pueblo de Israel. Que la gloria sea para el Todopoderoso. Leamos el siguiente párrafo. Balaam dice: no maldijo a Israel. Pero Israel no correspondió a Dios con gratitud, porque en lugar de mostrar santidad, se dejaron seducir por las hijas de Moab y fornicaron material espiritualmente con ellas y con sus dioses. Esto es importante que lo consideremos muy bien, hermanos. Balaam materialmente no pudo maldecir a Israel,
Nadie puede maldecir a la iglesia de Dios. Israel no desapareció, siguió vivo. Pero Balaam astutamente, como directamente no pudo maldecir al pueblo, entonces, hermanos, viene Balaam y le aconseja a Balac que ocupara a las jóvenes de Moab para que sedujeran a los jóvenes de Israel. Y vienen los jóvenes de Israel y caen seducidos y participan en fornicación literal con las moabitas y en fornicación espiritual, porque junto a las moabitas adoran a dioses ajenos fuera del Todopoderoso. Eso no le agradó a Dios. Voy a volver a leer. Voy a seguir leyendo, mejor dicho. Dios siempre ha rechazado las mixturas de su pueblo con los pueblos paganos, porque esto es confusión y una grave ofensa a la santidad del Señor. La iglesia de Dios debe ser cuidadosa de no caer en fornicación espiritual y en ningún tipo de idolatría. Nuestra misión es resplandecer en medio de las tinieblas de este mundo, en medio de la confusión religiosa y de las falsas enseñanzas, porque igual que ayer, hoy la idolatría está arraigada en la mente y corazón del mundo, tanto que cada pueblo, cada aldea, cada caserío tiene su propio patrón y su día en que dan rienda suelta a su idolatría con festividades y viandas al estilo del paganismo antiguo. ¿Qué pasó con las moabitas? ¿Qué pasó con los jóvenes de Israel? No todos, por supuesto, hermano, porque fue un número que no pasó más allá de 24,000. Pero ¿qué pasó con los 24,000? Se emocionaron, vieron a las hijas de Moab, mujeres bonitas, entraron a ellas, fornicaron, hubo fiesta, hubo alegría, porque recordemos que la característica de las festividades paganas es lo festivo, lo alegre, alcohol, vino, baile, fiesta, colorido. Por eso es que tenemos que aceptar y reconocer que las festividades paganas son alegres. Por supuesto que son alegres. Ahora, ¿son espirituales? No, son carnales. ¿Son agradables a Dios? No, desagradan a Dios. ¿Por qué? Porque se trata de rendirle culto al demonio a través de dioses falsos. Y la idea de Dios con su pueblo es que se le rinda tributo al Todopoderoso, hermanos, a nuestro Creador y no a lo creado. Por eso dice Romanos en su capítulo 15 y versículo 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Siguiente párrafo. El pecado de Israel provocó el furor de Dios, y para aplacar su ira, Jehová mandó a Moisés dar muerte a todos los que se allegaron a Baal Peor, dios de los moabitas. 24,000 murieron en aquel juicio derramado por el doble pecado cometido por Israel. 24,000. Claro, los jóvenes de Israel eran mucho más, hermanos, mucho más. Pero sí fue un buen grupo. Fueron 24,000 que pagaron con su vida aquel atrevimiento, hermanos, de atentar contra la santidad del Todopoderoso. Números 25, versículo 5 en adelante. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel,
llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y viólo Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y levantóse en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y alanciólos a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. El pueblo que no participó de esa horrenda idolatría estaba llorando por la decisión del Todopoderoso de darle muerte a todos los que habían cometido aquel grave error. Y en medio del llanto aparece este varón con su trofeo, aquella madianita, y eso encendió el furor del hijo de Eleazar, que le lanzó, hermanos, la lanza a los dos, pero todo esto ya había muerto 24,000. Hoy estamos en la gracia. Hoy los juicios de Dios no son como ayer, pero el efecto es el mismo. No son como ayer, porque ayer, como era el ministerio de la carne, en cuanto el judío o israelita pecaba, dependiendo de la gravedad del pecado, si el pecado conllevaba sanción conforme a la ley de muerte, moría inmediatamente. Hoy no, porque ahora en la gracia, todo pecado de parte de un miembro de la iglesia de Dios o de parte de la gente del mundo, todo se está acumulando para el día del juicio final, a menos que haya arrepentimiento, siempre y cuando no se haya cometido un pecado de muerte, o que el mundo acepte el llamado lleno de amor que está haciendo Jesucristo para salir de las tinieblas y llegar a la luz. Pero el efecto al final va a ser el mismo, darle a cada uno conforme a sus obras, y eso sí es responsabilidad de cada ser humano, de cada uno de nosotros. Hablemos de la iglesia, hablemos de nuestros jóvenes. ¿Conocerán nuestros jóvenes la doctrina? Sí. Mayormente aquellos que han crecido dentro de la congregación. ¿Conocen la doctrina? Sí. ¿Por qué se rebelan? Porque es una actitud propia del joven y es una actitud voluntaria de cada ser humano. ¿Eso lo exime de responsabilidad? Jamás. Lamentablemente, muchos jóvenes con una vida espiritual tibia, cuando se trata de buscar alivio a sus enfermedades, sí hacen uso de la bendición de Dios y piden que se les unja y piden que la iglesia ore por ellos. Pero cuando se trata de cumplir con sus obligaciones como joven que conoce la doctrina, ahí sí no, eso sí no, yo no soy bautizado. No, yo sí no puedo porque como yo no me he bautizado. Y estamos hablando de jóvenes que todavía se llaman jóvenes, pero que ya tienen 25, 30, 35, hasta 40 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Analicemos cada uno nuestra responsabilidad, porque la responsabilidad del ser humano delante de Dios está desde que él comprende el mensaje de la doctrina, de tal manera que puede ser un niño de 8 años que ya entendió el mandamiento, ya es responsable incluso y a pesar de su edad. Por eso dice el libro de Proverbios que aún el muchacho será juzgado conforme a sus hechos, conforme a sus obras. Pasemos al último párrafo. En el Evangelio, el Señor pide a su iglesia apartarse de las costumbres del mundo, pues los pecados de las generaciones antiguas son los mismos de las generaciones actuales. En cuanto a las prácticas idolátricas, la iglesia de Roma solo ha cambiado nombre a los dioses de los pueblos paganos con nombres de apóstoles y otros grandes varones que trabajaron en la obra del Señor. En su momento, Roma religiosa recibirá el castigo de Dios por sus abominaciones. Recuerden, hermanos, que Roma lo que ha hecho es cambiarle nombre. San Pedro, dice.
y hace creer a la gente que están adorando a San Pedro, el apóstol. San Pedro de la Roma es un dios pagano. El verdadero Pedro, el apóstol, está sepultado en algún lugar de Israel esperando la primera resurrección. De tal manera que lo que Roma hace es engañar a las gentes. Es que San Pedro está en el cielo intercediendo por los pecadores. No, el gran apóstol Pedro está durmiendo. El gran apóstol Juan está durmiendo. Ellos le pusieron nombre a sus dioses paganos tratando de engañar a la gente, pero es solamente eso, un engaño. Y la gente cae en el engaño y adora cadáveres. Adora muñecos de palo creyendo que de verdad ellos tienen poder como para poder hacerles algún milagro. Son milagros mentirosos porque provienen del mentiroso que es Satanás. Eso fue lo que sucedió en aquel momento. En su momento, Roma religiosa recibirá el castigo por sus abominaciones. Por ejemplo, leamos en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 10. Y el quinto ángel, o sea, la quinta plaga postrera, y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. 18, capítulo 18 y versículo 10. Cuando suceda la destrucción del Vaticano, la destrucción de la iglesia de Roma, dice el versículo 10, estando lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino tu juicio. 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Recordemos ¿qué pasa con las festividades paganas, hermanos? Ese es un buen negocio para los comerciantes. Mantener seducida a la gente, mantenerla en la esclavitud. Es que el Día de la Madre, sí, todo el mundo, ya es una obligación que ha impuesto Roma para que todo el mundo vaya a comprarle regalo a la mamá, aunque solo sea el único día que le compran algo a la madrecita, pero hay que ir a comprar y los comerciantes felices. Es que es el día del padre, es que es el día del abuelo, es que es el día de no sé qué, de no sé cuánto, es que ahora es el día del cariño. Hermanos, vanidad de vanidades, dijo el sabio. El amor auténtico es espontáneo, es sencillo, actúa de acuerdo al deseo y a la voluntad de cada corazón humano. El amor no es impuesto, pero Roma, engañando al mundo, le impone, hermanos. Mira, hoy es el día de la madre, tienes que comprar. Hoy es el día del cariño, si no le compras algo a tu novio o a tu esposa, quiere decir que no lo quieres. Es impuesto, hermanos, el amor es espontáneo. Por eso la Sagrada Escritura, hablando de los seguidores de Cristo, dijo, y la verdad os libertarán. Porque ahora somos libres, ya no estamos esclavos a esos convencionalismos sociales que ha impuesto Roma para mantener cegado al hombre e imponerle un aparente amor que no es solo más que una horrenda idolatría. Vamos a entrar a los comentarios y preguntas. Ya hemos estudiado en otras oportunidades, pero hermanos, que el Todopoderoso juzgó a las naciones cananeas principalmente por su idolatría. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, y luego vamos a leer el versículo 5. Cuando Jehová tu Dios, esto se le dice a Israel, hermanos, cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado de delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, y al Pereceo, y al Ebeo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. 2.
y Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti, y las hirieres, del todo las destruirás, no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos, no harás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. En otras oportunidades hemos visto que Dios usó a Israel para juzgar a aquellas naciones idólatras. Eso para el mundo es bastante difícil entenderlo. A nosotros, a todos nos costó entenderlo. Pero ¿por qué el Señor ordenó que destruyeran a esas naciones? Mujeres, niños, hombres. Lo que no logramos entender es que fue un juicio de Dios. Es como que nosotros tratamos de objetar por qué en el diluvio ahí murieron ancianitos, murieron mujeres, murieron niños recién nacidos, bueno, todos murieron. Es que sí lo logramos entender en el diluvio, en el sentido de que fue un juicio de Dios. Él estuvo llamando al arrepentimiento y nadie aceptó el arrepentimiento. Y entonces viene el justo juicio de Dios. Sus juicios son justos y verdaderos. Lo mismo pasó cuando fue destruida Sodoma y Gomorra y las otras ciudades. Nadie aceptó. Abraham intercedió, pero no hubo ningún justo. Y entonces viene el justo juicio de Dios y mueren. Lo mismo pasó con las 7 naciones poderosas, más fuertes que Israel. El Señor le ordenó a Israel, destrúyelas totalmente porque es un juicio que estoy llevando a cabo contra ella. Y esa tierra que ellos ahora poseen, esa tierra te la entrego a ti porque es tierra que fluye leche y miel. Bueno, ¿y quién puede oponerse a la voluntad de Dios si Él es el dueño de la tierra? Es que yo tengo la escritura. Las escrituras son temporales. El auténtico dueño de la tierra es el Todopoderoso, que la ha prestado. Eso es diferente. ¿O acaso cuando alguien se muere y tenía tantas caballerías, se va a llevar las caballerías al sepulcro? No, hermanos. Todo es relativo. El concepto de propiedad es relativo. Todo le pertenece a Dios. Dice el comentario 2. El Señor mandó a Israel no hacer alianza con las naciones cananeas, porque si lo hacían, inclinarían su corazón a servir a dioses ajenos, según lo leímos en Deuteronomio 7:2 al 4, cuando nos dice que aquellas naciones desviarían a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y entonces el furor de Jehová se iba a encender. ¿Qué pasa en este tiempo? También dentro de las cosas, el Señor nos llama a que nos apartemos de las cosas malas. Pero entendamos bien la postura de la iglesia de Dios en esa relación con el mundo. El Señor, a través de Jesucristo, dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Humanamente, todos los miembros de la iglesia tenemos relaciones con las personas del mundo. También nosotros fuimos del mundo. Tenemos amigos en el mundo. Hacemos negocios. Tenemos jefes que son del mundo a los que les debemos obediencia. Tenemos vecinos a los que les tenemos cariño e incluso hacemos amistad. Pero una cosa muy distinta ya es cuando se acerca el momento en que hay que discernir entre la conducta propiamente religiosa. Ahí sí existe un dique, un muro, que tanto la persona va a respetar en mí como yo voy a respetar en ella. Pero siempre con la idea de que tenemos que presentar la verdad del Evangelio y ya será cosa del Eterno si aquella persona acepta o no acepta, porque quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos es el Todopoderoso. Mientras tanto, en nuestra relación como hijos de Dios con el mundo,
Jesucristo nos dijo algo que tenemos que poner en práctica. Lucas capítulo 16 y versículo 9. Y yo os digo, haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltareis os reciban en las moradas eternas. Quizá un poquito difícil a leerlo así de primas a primeras, pero lo que el Señor está diciendo es hacerse amigos de la riqueza de maldades, hacernos amigos de las personas del mundo. ¿Amigos para qué? No con la idea de simplemente hacer una amistad, sino que la idea es ver si ellos, así como en el pasado alguien se hizo amigo de nosotros y era un miembro de la iglesia de Dios y nos fue explicando la doctrina hasta que finalmente nos convencimos y llegamos a la iglesia, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Y lo vamos a ver más claro con las palabras del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 15. Vamos a ver en Jeremías capítulo 15 y versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te repondré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, todo ser humano tiene algo de gran valor delante de Dios, y es su inteligencia, es su sentimiento, su conciencia. No nos olvidemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y entonces, pero tenemos que sacar eso vil, de eso vil en lo que nos convertimos cuando estuvimos en el mundo, partícipes del pecado. El Evangelio que trata de sacar lo precioso para que uno se llegue al Evangelio del Señor y todo lo vil lo deje, hermanos. Recordemos que cuando nos bautizamos, todo el pecado queda sepultado de manera simbólica y se va a lo profundo de la mar. Ahora sigamos leyendo. Voy a volver a leer. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te repondré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. He allí, hermanos, cuál debe ser la postura de cada miembro de la iglesia, de cada joven. Da tristeza ver que los jóvenes el versículo lo leyeron al revés, porque muchos de los jóvenes que llegan a la iglesia lo entendieron al revés, porque se están convirtiendo al mundo. Basta con leer en las redes sociales los comentarios que hacen los flamantes miembros de la iglesia encarnados en los jóvenes. ¿Entendieron mal? No, hay que leerlo bien. Dice así, conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos, que es totalmente distinto. Pero eso es responsabilidad, hermanos, de cada uno. Siguiente comentario. No hay comunión, hermanos, entre la luz y las tinieblas. No puede haber compañía entre la justicia y la injusticia. Por eso, el Señor nos ordenó no juntarnos en yugo con los infieles. Esto es en yugo, pero esto sí ya tiene otro sentido, ¿verdad? Por ejemplo, formar una pareja sentimental con alguien que no tenga nuestra misma doctrina, eso lleva la mayor parte de las veces un ingrediente de fracaso. Segunda Corintios 6, 14 al 16. Veamos qué nos dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Incluso leamos el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Esto es cuando vamos a traspasar la línea de una amistad, de una relación humanamente aceptable por la palabra de Dios, a involucrarnos en una actividad donde esté por medio el atropellar la doctrina del Señor. Debemos de saber manejar esa situación para no caer en desagrado ante nuestro Dios. Por eso dice Santiago 4:4. Santiago 4:4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, veámoslo, la situación desde el punto de vista humano. Puede ser que un adulto de la iglesia quizás no se vaya de la iglesia, porque tiene todavía un poquito de fe y ahí está tibión, pero no se va de la iglesia. Pero está más inclinado a las cosas del mundo. Pero como ya se acostumbró a ese modo viviendo, llega a engañar su mente y su conciencia, porque podemos llegar a pensar que incluso estamos bien delante de Dios. Yo puedo participar de alguna cosita mundana por ahí y no me pasa nada. Entonces yo supongo que estoy bien delante de Dios. El problema, hermanos, es que como dice el sabio, todo tiene su tiempo. Y el verdadero problema va a surgir cuando haya necesidad real de Dios. Y entonces, sorpresivamente me dé cuenta de que Dios ya no está conmigo. Y voy a ayunar, voy a hacer vigilia, voy a hacer esto y lo otro. Pero Dios, como le pasó a Saúl, él pidió por Urim, pidió por Tumín, pidió al profeta, pidió aquí, pidió allá, y Dios ya no le respondió. ¿Qué le quedó? Ir con la pitonisa de Endor. ¿Sí? Ese es el problema. Pero ¿y eso cuándo va a ser? Hermano, es que para Dios, ¿qué prisa tiene Dios? Si incluso el humano es paciente. Por ejemplo, una característica de paciencia está en el pueblo norteamericano. Ellos, cuando andan haciendo una investigación de una persona que ha cometido un delito de tráfico de drogas o de fraude bancario, cualquier cosa, ellos no se preocupan, pueden pasar años de años, pero finalmente, cuando tienen ya la prueba, y ya pasaron 12 años, capturan. ¿Cuánto más Dios? Entonces puede pasar 10, pueden pasar 15, pueden pasar 20 años, 25, y mientras tanto yo, tibio, ya me acostumbré a que creo que estoy bien. Y solo me llega al oído de que la predicación de que eso es malo, que no hagamos esto y lo otro, pero finalmente cuando realmente necesite de Dios, ahí va a estar mi sorpresa, que Dios ya no va a estar conmigo. Eso es lo que tenemos que analizar. Porque dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Comentario 4. Un buen número de israelitas defraudó al Señor, pues fornicó material y espiritualmente con las hijas de Moab. Recuerden que la fornicación fue doble. Por uno, la material. Hubo festividad, hubo licor, hubo fornicación con las hijas de Moab.
pero por otro hubo fornicación espiritual porque adoraron a los dioses ajenos. Número 25:1. Y luego vamos a leer otro versículo, Números 25:1. ¿Qué nos dice Números 25:1? Dice así: y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Qué duro, hermanos, porque al final Balaam no logró la destrucción de todo Israel, pero sí de una buena parte. Porque esto que está pasando, hermanos, fue por puro consejo de aquel varón Balaam. Pasemos a 1 Juan, capítulo 5, y versículo 21. Dice Juan, que fue apóstol, hermanos, que escribió 3 pequeñas epístolas y escribió el libro de Apocalipsis. Pues él dice así en el versículo 21: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Comentario 5. El pueblo participó de lo sacrificado a los ídolos. Participar en una fiesta en honor a un dios ajeno y comer de esa comida, eso es participar de lo sacrificado a los ídolos. Ser parte de esa festividad. El salmista nunca participó de comida de ídolos. Salmo 141 y versículo 4. Salmo 141 y versículo 4. ¿Qué nos dice el salmista? No dejes, es una oración de él, no dejes se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que obran iniquidad, y no coma yo, dice, de sus deleites. Los argumentos, como sucede con cualquier enseñanza falsa, abundan. El ídolo nada es, dice. Entonces, si lo invitan a un pastel de cumpleaños, si lo invitan a un tamal de Navidad, si lo invitan a un tamal de Año Nuevo, el ídolo nada es, coma. Hermanos, el salmista no dice así. Ni fue la orden de los apóstoles en el primer concilio que se celebró en Jerusalén. Bueno, yo sé que muchos ahora ya son muy jóvenes, los nuevos miembros de la iglesia, pero los más antiguos se recordarán que, por ejemplo, la que hoy es una congregación sectaria, cuerpo ejecutivo, que fue parte de la iglesia de Dios, ministros, directivos y todo, y ahí estuvimos nosotros también. Bueno, esa que hoy es secta, aceptaron precisamente eso. Y trataron, ya cuando ellos se paganizaron, los líderes empezaron a tratar de convencer a todos los obreros y a todos los miembros: miren, el ídolo nada es. Si a usted le invita a un pastelito de cumpleaños, recuerde que el ídolo nada es. Y si el tamalito no es de cochito, pero es de pollo, cómalo. Si lo invitan a Año Nuevo, cómalo, no hay problema. Pero miren dónde están. ¿Qué pasó con la doctrina de la iglesia de Dios que un día tuvieron? ¿Dónde están? Están en la calle de la amargura, porque ahora ellos oran en las casas de oración, oran, pero oran parados. Muchas mujeres ya no se cubren la cabeza. Al estilo sectario aplauden, gritan. Recordemos que es muy distinto la solemnidad de un culto al grito. Lo solemne es gozo, el grito es escandaloso
Y Dios no ama el escándalo, ama la santidad y la solemnidad. El ministerio en la época primitiva mandó a la iglesia no comer de lo sacrificado a los ídolos. Hechos 15 y versículo 29. Hechos 15 y versículo 29. Veamos cuál fue la resolución que hicieron los hermanos apóstoles allá en Jerusalén. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, dice, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien, bien haréis, pasadlo bien. Pero es que el ídolo nada es. El ídolo nada es, hermanos. Pero ¿qué dice Pablo? Cuando alguien le está sacrificando a un ídolo que no es nada, el pecado está en que realmente a quien está adorando es al diablo. Entonces, cuando usted participa de un tamalito de Navidad, a quien está ofreciéndole el culto finalmente es a Satanás, porque es la misma festividad pagana de la antigüedad, aquellas que el Señor rechazó, que incluso llega a las festividades de los cananeos. Bueno, lo vamos a comprobar porque puede que quede alguna duda. Vamos a ver en primera a los Corintios. Dice así. Primera a los Corintios capítulo 10 y versículo 19. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? ¿Qué es el ídolo? Pues no es nada. Porque es un muñeco de palo, es un muñeco de yeso. Entonces, ¿qué es el ídolo? Nada. No tiene poder para hacer milagros, para hacer nada. Muy bien. Pero el falso profeta solo lee ese versículo. Pero ya no lee el siguiente. Veamos lo que dice el siguiente. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. O sea, hermanos, Satanás es astuto. Él sabe cómo lograr para que se le adore. Y lo hace a través de engaño, de mentira. Por eso Jesucristo dijo, refiriéndose a Satanás, porque él es mentiroso y padre de mentira. Pero para la iglesia, dice el Señor a través de Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Porque aquello que pasó con Israel en la fornicación que cometieron con las hijas de Moab se puede repetir. Porque el mundo está lleno de mucha idolatría, pero recordemos que está en juego nuestra propia vida espiritual, hermanos. Y es la que tenemos que preservar. 6. Israel comió de los sacrificados a los ídolos cuando fornicó con las hijas de Moab. Números 25:2. Números 25:2. Las cuales, hablando de las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Qué triste, hermanos. Jóvenes, potentes físicamente, les esperaba una larga vida, pero que cumplieron lo que el sabio menciona en Eclesiastés: ¿por qué te destruirás antes de tiempo? Muchas veces el Señor nos tiene una vida más larga, pero podemos ser nosotros los humanos los que con nuestra actitud, con nuestra conducta, atentamos contra la santidad de Dios, atentamos con nuestra propia vida y acortamos nuestra existencia sobre la tierra. Aquellos jóvenes no estaban para morir, algunos 16, otros 18, otros 20, jóvenes hermanos, pero ¿qué pasó con ellos? Fornicaron con las hijas de Moab
y luego ya embriagados, habiendo ya fornicado, se dejaron llevar por la emoción del momento y adoraron y se inclinaron a dioses ajenos. Qué triste, hermanos. Porque ¿de qué sirvió que hayan conocido la doctrina que el Señor les dio? ¿De qué sirvió? Preguntémonos ahora. ¿De qué sirve que nuestros hijos hayan crecido en la iglesia si ahora están en el mundo? ¿O de qué sirve que nuestros hijos hayan crecido en la iglesia y aún permanezcan en la iglesia, pero son mundanos? ¿De qué sirvió? Bueno, aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Porque si aquel joven realmente se convierte, se arrepiente, pues obviamente el amor de Dios ahí está. Recordemos que el amor de Dios, Él tiene los brazos abiertos, tanto para quienes están dentro de la iglesia, para quienes están en el mundo. Y ese llamado no va a finalizar, hermanos, hasta que la gracia se cierre. El problema es, ¿iré a tener la oportunidad que Dios me aguante para que finalmente me convierta? ¿O puede ser que una enfermedad me lleve a la tumba? ¿O puede ser de que finalmente el mundo me absorba tanto como ocurre con aquellos que un alfaque los sorprende en alta mar y los lleva al fondo? Y cuando quieren ellos ya salir, ya no pueden. Esa es la situación. El amor de Dios está. Pero ¿cuáles serán las circunstancias? Me voy a morir. Me va a absorber tanto el mundo que ya va a ser imposible que salga de esa situación. Eso es lo que tienen que pensar nuestros jóvenes. Los adultos también tenemos que pensarlo, hermanos. Como recuerden ustedes que la fornicación trajo consecuencias fatales. Desobedecer al Señor trae graves consecuencias. Israel fue juzgado por su fornicación en Sittim y el Todopoderoso derramó su ira sobre 24,000 almas. Ya lo habíamos leído, lo vamos a leer otra vez. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Qué bueno que un día muramos en una mortandad por pregonar el mensaje del Señor. Pero que muramos por el juicio de Dios, ya sabemos que morimos por el juicio de Dios y tendremos que levantarnos para dar cuentas en el juicio final de cada uno de nosotros. En nosotros está la decisión. Voy a leer la conclusión, hermanos, y dice así: ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor y huyamos de la idolatría para no provocar el juicio de Dios. Les invito para que nuevamente doblemos las rodillas y después de ello, inclinando vuestra cerviz, escucharemos la bendición de Dios. Oremos. Señor Todopoderoso, te agradecemos porque tenemos vida, estamos en tu día santo y hemos leído tu palabra acerca de aquellos juicios terribles debido a la imprudencia de aquellos jóvenes que fornicaron con las hijas de Moab y se inclinaron a sus dioses. La mortandad fue terrible y qué tristeza aquella juventud que se perdió no por falta de conocimiento, sino por la necedad de la materia. Ayúdanos como pueblo para que seamos escuchadores y hacedores de tu palabra y que nos esforcemos porque tenemos por delante la vida eterna y para ello tenemos que perseverar hasta el fin. Bendice tu iglesia y bendice a todas aquellas personas que aún permanecen
y las mentiras doctrinales en el mundo, porque el llamado del Señor sigue presente y todos tenemos la misma oportunidad. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanos y amigos.